Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este panel, La lengua española como factor de globalización, representaciones y conceptos políticos de una modernidad cultural. Pues nos da mucho gusto estar aquí en este congreso después de 4 años y además agradecer la cálida recepción en esta hermosísima ciudad, puerto de Cádiz. Yo soy Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México y demógrafa. No soy ni lingüista, ni literata, ni historiadora. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto estar aquí y aprender. En este rol de presidenta de la mesa me toca justamente presentar y leer una breve semblanza de quienes la integran. Entonces, empezaré por el coordinador de la mesa, Juan Francisco Fuentes. Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, antiguo alumno de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Sciences Po, Lisboa, París III, Sorbonne Nouvelle y London School of Economics. Fue director del Group of Advanced Research of an Atlantic Empires del Real Colegio Complutense en Harvard y comisario de la exposición La Nación en Armas, España 1808-1814. Es autor de un centenar de artículos en revistas especializadas y de una veintena de libros, entre ellos Totalitarianisms, The Close Society and Its Friends y el Diccionario de Símbolos Políticos y Sociales del siglo XX español, dirigido con Rueda Lafond. Presentaré ahora a Jorge Cañizares Esguerra, catedrático de la Universidad de Texas, Austin, donde ocupa el Alice Drysdale Sheffield Professorship en Historia. Se ha destacado por su contribución en la historia atlántica, la historia de ciencia moderna temprana en el Imperio Español y las ideologías colonizadoras de los imperios ibérico y británico. Cañizares Esguerra nació en Ecuador, aunque también creció en México y Colombia, y entre sus publicaciones está How to Write the History of the New World, Histories, Epistemologies and Identities in the 18th Century Atlantic World, and Nature, Empire and Nation, Explorations of the History of Science in the Iberian World, y Puritan Conquistadors, Iberianizing the Atlantic, 1550-1700. En tercer lugar, presentaré a Guiomar Chiaspuschio, espero haberlo pronunciado bien. Ella tiene un doctorado en lingüística por la Universidad de Bielefeld, Alemania, Es profesora titular plenaria de Lingüística y Teoría Léxica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso de la UBA. Ha publicado varios libros, entre ellos Wissenschaft für den Laien, Tipos textuales, Textos especializados y terminologías, La lingüística, una introducción a sus principales preguntas, además de numerosos capítulos de libros, artículos de revista especializada, y se ha desempeñado como profesora visitante en distintas universidades de Alemania, Brasil, Chile, España y Suiza. Y finalmente integra esta mesa José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Nebrija y titular de la Cátedra de la Caixa Economía y Sociedad. Fue durante 10 años rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es presidente del Círculo Cívico de Opinión, doctor honoris causa por las universidades de Oviedo, Alicante, Zaragoza y Murcia, además de profesor honorario de la Universidad de Lima. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha codirigido para Fundación Telefónica 14 monografías sobre el valor económico del español como lengua internacional, asumiendo desde el final de 2021 la dirección del Observatorio Nebrija del Español. En 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación en el área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales en 2016, el Premio de Economía en 2016 del Rey Juan Carlos. Bueno, pues bienvenidos todos a esta mesa y tomará ahora la palabra quien estará a cargo de la coordinación, Juan Francisco Fuentes. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, por la presentación del acto. Gracias a todos ustedes por su presencia. A mí me corresponde, como coordinador de esta mesa,
en primer lugar, dar una cierta idea de por dónde van a discurrir las intervenciones y, presumiblemente, el debate final. Y, en segundo lugar, presentar mi propia contribución a esta mesa y este congreso. Hemos titulado esta sesión La lengua española como factor de globalización, representaciones y conceptos políticos de una modernidad cultural. Y yo quiero anticiparles, por el conocimiento que tengo de las intervenciones que se van a producir a continuación, que nos vamos a mover entre campos muy diversos, muy amplios, entre ejes distintos. Uno puede ser globalización y mestizaje, el otro es un pasado remoto y un futuro inmediato, el otro, desde luego, lenguas y vivencias. Hay dos intervenciones, creo yo, que abordan un planteamiento general, la mía y la del profesor José Luis García Delgado. La mía remite al pasado, a la modernidad temprana, la del profesor García Delgado al presente y a un futuro inmediato. Y, finalmente, junto a estos planteamientos generales hay dos estudios de caso, yo creo muy interesantes, que van a enriquecer también esa perspectiva de conjunto que esperamos darles de este tema. A mí me parece que necesario en un programa de actividades como el de este congreso. Bien, y yo paso a presentarles mi contribución que he titulado El orbe encadenado. Es una expresión que tomo de una obra publicada en México, Grandeza Mexicana, por Bernardo de Balbuena en 1604, que es una de las metáforas que creo yo que pueden servir para representar esa idea de globalización cuando no existía la palabra globalización. Porque la palabra globalización, mejor dicho, la globalización es una percepción muy temprana que se remonta, por lo menos, el primer testimonio que yo conozco y que cito en mi texto, al siglo II después de Cristo, como percepción, pero como noción y, por supuesto, la lexicalización de esa idea de que el mundo avanza, la sociedad, las civilizaciones, hacia una realidad interdependiente, eso es mucho más reciente. Pero no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, ese texto, esa mención de Polibio en el siglo II a.C. a algo que nosotros podemos reconocer como globalización, y la definición, o alguna de las definiciones que hoy son de uso corriente. Decía Polibio, en las épocas anteriores a esta, los acontecimientos del mundo estaban como dispersos, pero a partir de esta época la historia se convierte en algo orgánico. Los hechos de Italia y los de África se entrelazan con los de Asia y con los de Grecia, y todos comienzan a referirse a un único fin. Peter Sloterdijk, en su definición de la modernidad, ofrece también una definición de la globalización que creo que es válida para nuestra comprensión y para el momento presente de la globalización, una forma sincrónica del mundo. Y creo que esa es la idea general en distintas culturas, civilizaciones, épocas, momentos y autores. Yo creo, de todas formas, y esto es fácil de comprobar, vamos a ver enseguida un ejemplo, que el término globalización es muy reciente. Su eclosión, desde luego, se puede fechar con enorme precisión en los años 90 del siglo XX, a finales del siglo XX, y a partir de ahí creo que es fácil entender qué es lo que lleva al lenguaje a generar o a tomar o a reinventar un término que ya existía para expresar ese nuevo fenómeno de globalización. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría. En segundo lugar, la creación de Internet. En tercer lugar, la articulación de un mercado global por la desaparición del bloque comunista y por la integración de la República Popular China en la economía mundial. Aquí pediría que me pusieran el primero de los gráficos que muestra la evolución del término globalización en inglés americano con Z, en inglés británico con S, a partir de una herramienta que es enormemente útil, sobre todo para estudios macro del lenguaje. Para estudios micro hay que afinar un poco, que es a partir del corpus de textos digitalizados por Google Books. La herramienta se llama Ngram y nos muestra la explosión en el uso del término en inglés americano y en menor medida británico a partir de los años 90. Ahí se produce la explosión del uso del término, como yo suelo decirles a mis alumnos en la historia, si sabes cuándo, puedes saber por qué. Y esas son las razones. Hay algo que ocurre poco antes, que es precisamente la confluencia de esos tres
factores. Desde luego el fin de la Guerra Fría y, por tanto, la superación de un mundo bipolar por un mundo integrado política, hasta cierto punto geopolíticamente, desde luego económicamente. Luego la creación de Internet, que es la herramienta tecnológica que permite, en cierta forma, crear o reforzar esa ilusión de un mundo que vive sincrónicamente, y finalmente esa nueva realidad económica que surge a finales del siglo XX. Yo les voy a explicar muy someramente por qué creo que hay no solamente globalizaciones antes de la globalización, se puede rastrear, les he mostrado algún caso, hasta donde uno quiera. No sé si hemos visto el segundo de los gráficos, que es en español, me parece. ¿Lo hemos visto? Este es en español o es en inglés? Es en español. La curva es la misma. En inglés, en español, en francés, en por lo menos todos los idiomas de nuestro entorno. Yo les he presentado antes la diferencia entre el inglés americano y el inglés británico para que vean cómo la curva es mucho más pronunciada y empieza a subir antes en inglés americano, porque indudablemente puede ser una obviedad, pero es una obviedad que se ve bien reflejada en ese gráfico, la lengua franca de la globalización, no solo el inglés americano concretamente. Y todas las demás lenguas y todas las demás versiones del inglés van, digamos, a remolque de la lengua principal, de la lengua dominante. Pero hay otras globalizaciones antes del término globalización, y hay una que se puede fechar, que se puede situar en la modernidad temprana, a partir de la creación del Imperio Hispánico, del descubrimiento de América, que es desde luego un factor determinante en la construcción de un mundo global, la percepción, la idea, la representación de un mundo global, la unión de los reinos de España y Portugal y, por tanto, de sus respectivos imperios, distribuidos, como dice Grusinski, por las 4 partes del mundo. Y, por otro lado, también un factor relativamente original, por lo menos respecto a otras experiencias colonizadoras, que es el mestizaje que se produce entre la lengua española y algunas de las lenguas amerindias, que es un tema sobre el que hablará posteriormente una de las participantes en esta mesa redonda. Bien, y ese mestizaje, desde luego lingüístico, desde luego en el campo de las palabras, pero también en el de las imágenes, los mitos, la iconografía, las representaciones, es lo que explica ese collage de imaginarios, como dice Grusinski, que se forma en el mundo hispánico, que se forma en lo que él llama la mundialización o la globalización ibérica. La literatura española, desde luego, de los siglos XVI y XVII va a ser un factor fundamental en la creación de ese gran collage de imaginarios, a través de las palabras, por supuesto, pero también de las imágenes, de los sonidos, de los mitos que va divulgando y que se van mezclando entre sí. Ese factor, esa pulsión mestiza, podríamos decir, del español a incorporar y a incorporarse en otras culturas, es un rasgo característico de la colonización y del Imperio Español que se entiende mucho mejor por contraste con la experiencia inglesa. Y de ahí la importancia de la literatura española y la capacidad de representación de la literatura española para mostrar, reforzar esa tendencia a una cultura global que se lee casi al unísono. Yo pongo en mi texto el ejemplo del Quijote, ¿no? Como la primera edición del Quijote, que sale en España en 1605, se vende principalmente en América y, por tanto, es un gran factor de globalización cultural. Se lee incluso en el viaje. Es más, algunos se lo llevan para tener algo que leer durante el viaje. Diríamos que es un ejemplo de soft power que sirve también para la consolidación, para la vertebración de un mundo global y de sus representaciones. Desde el punto de vista económico hay multitud de ejemplos, yo cito unos pocos en mi texto, les voy a leer un fragmento de uno de los pasajes que he incorporado a mi intervención, termino enseguida. Es un fragmento de un libro que publica el español Fray Tomás de Mercado en el siglo XVI en relación con la actividad económica de la Casa de Contratación de Sevilla. Me salto la mayor parte de su testimonio, pero luego ya como conclusión afirma: cualquier mercader caudaloso trata el día de hoy en todas las partes del mundo y tiene personas que en todas ellas le corresponden, dan crédito y fe a sus letras, las pagan. Todos penden unos de otros. Como dice
Benigno Pendas, que es el autor que recoge este fragmento en su excelente libro La biografía de la libertad, ahora se llama eso globalización. Pero es verdad que hay una percepción, hay una conciencia y hay una vivencia de eso que nosotros llamamos globalización ya en la modernidad temprana. Y termino, esa es la función de la literatura, esa es la función de la lengua, llevar un imaginario, una cultura, una civilización, incorporar al español, del que Alexander von Humboldt dijo a principios del siglo XIX que era un formidable instrumento de civilización, integrar también elementos, aportaciones de las culturas, de las civilizaciones que va encontrando a su paso en su avance hasta formar ese collage de imaginarios. Esa es la función del idioma español, ese es su papel de primer orden en la creación de esa conciencia universal y de esa sensación de abolición del tiempo y del espacio que hoy conocemos como globalización. Nada más, muchas gracias. Bueno, es mi turno. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Oh. Sí. Es mi turno. ¿Me puede pasar esto, por favor? ¿Este? No. Gracias. Si pueden poner la primera, gracias. Es mi turno hablar. No voy a hablar sobre lo que es mi investigación, mis libros, sino voy a hablar sobre una experiencia personal en los Estados Unidos, que no fue algo que yo haya querido, pero es una investigación que lleva 4 años acerca de un episodio que le pasó a mi hijo que tiene 11 años y que es una sorpresa para mí y será una sorpresa para la mayoría de ustedes, que celebramos en el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española y los bilingües hispanos en los Estados Unidos educados para ser sirvientas. Desde la década de los 60 del siglo pasado, el Congreso de los Estados Unidos ha pasado legislación llamada ESA, ESSA, que busca mejorar la condición de poblaciones en desventaja. Esto va a aparecer mañana en ABC, en la tercera, así que si no logran seguir esto, pueden leerlo mañana. Ha pasado legislación llamada ESSA, que busca mejorar la condición de poblaciones en desventaja, entre comillas. La ley contiene hoy al menos 9 apéndices. Ustedes pueden verla aquí, Title 1, Title 2, 3, etc. La ley contiene hoy al menos 9 apéndices o títulos, titles, que cubren muchas poblaciones en riesgo, incluidos minusválidos, mujeres y minorías raciales. El Title 3, el título 3, Title 3, Languages, Instruction for English Learners and Immigrant Students, de ESSA, es el marco a través del cual el gobierno federal provee dinero a los distritos escolares en los 50 estados de la Unión para, entre comillas, integrar no solo a los niños inmigrantes, cuya lengua nativa no es el inglés, sino también a los, entre comillas, aprendices del inglés, English learners, aprendices del inglés. ¿Quiénes son estos aprendices? Perdón. Perdón. ¿Qué carajo estoy haciendo? ¿A dónde marco? Perdón. ¿A dónde? ¿Allá? ¿Ustedes me pasan? Ok. ¿Quiénes son estos aprendices? Soy uno de ellos. Detrás de una legislación aparentemente benigna, yace un mundo de presunciones que sorprenden. Lo que sigue es mi búsqueda ya de varios años de buscar entender las consecuencias de ser clasificado, entre comillas, aprendiz del inglés en el estado de Texas. Soy catedrático historiador en la Universidad de Texas, en Austin, donde enseño en inglés y he escrito 12 libros en inglés. También lo es la madre de mi hijo. Cuando nuestro hijo, nacido en los Estados Unidos y que desafortunadamente no habla castellano bien, lo habla bastante mal,
cumplió 5 años, queríamos que entre a un nuevo programa escolar de inmersión bilingüe que se llama Dual Immersion, en donde la mitad del tiempo hablan español, la mitad del tiempo hablan inglés. Oh, God, perdón. Por experiencia pasada con mis hijos mayores, sabía que seleccionar una educación bilingüe en escuelas públicas era ir a aulas de educación especial, es decir, de segunda. Mis hijos mayores no fueron, nunca los clasifiqué de bilingües, siempre dije que eran de habla inglesa y nunca los consideraron bilingües. Ahora, sin embargo, en ciudades como Austin, donde vivo, en Texas, las élites blancas tecnocráticas quieren que sus hijos crezcan hablando español y las escuelas ofrecen dual immersion. Como la categoría bilingüe, pensé, cuando tenía a mi hijo 5 años, ya no significaba estigma y la garantía de escolaridad de segunda, cometí el gran error de registrarlo bilingüe. Sin nosotros saberlo, y esto es importante, el niño fue sometido a un examen de ingreso para evaluar su dominio del inglés. Lo encontraron, entre comillas, insuficiente. Desde entonces, mi hijo ha tenido que tomar 4 exámenes de lectura, escritura, comprensión oral y habla cada año. Son 4 exámenes, duran 3 días. Los separan de su clase y los llevan a tomar estos exámenes. En Texas, los exámenes tienen un nombre, TELPAS, T-E-L-P-A-S, TELPAS. Mi hijo no ha podido pasar TELPAS, tiene 11 años ya, hasta el día de hoy. El año pasado pensé que lo había pasado y que por lo tanto merecía por ley ser removido de la categoría de aprendiz. Sus calificaciones eran excelentes, entre comillas, en el reporte general. Resulta, sin embargo, que en letra chica el reporte indicaba que no había recibido la calificación máxima en expresión oral. Ningún niño aprendiz pasó TELPAS, me confesó la directora de la escuela de mi hijo. Esta es la categoría de niños en el 2017 y 18 en el estado de Texas que son bilingües en las escuelas, 908,000 niños y diferentes otras categorías. Esos 908,000 niños, si sus familias deciden clasificarlos cuando se inscriben como bilingües, tienen que tomar este examen y la gran mayoría de ellos son clasificados como insuficientes. Y vamos a explicarles por qué en un minuto. Tiene que ver con el financiamiento de las escuelas y las escuelas necesitan ese dinero. ¿Por qué está yéndose para atrás? Ok. Esto está todo al revés, pero bueno. Estos son los resultados de TELPAS. Pueden ustedes ver en el año 2020, algo así. Dicen en verde todos los niños que han pasado. Esto es el promedio de todos los niños y parecería que todos los niños han pasado. Es lo que nosotros recibimos. El verde, mi hijo pasó. Pero en realidad tiene que pasar cada uno de los exámenes en diferentes categorías y ustedes pueden ver que en la que es categoría de habla, el verde se reduce drásticamente. Es la única categoría en donde los niños no son evaluados por máquinas, sino por individuos que oyen grabaciones de los niños y deciden si los niños hablan o no hablan bien el inglés. En todo caso, regreso. En junio de este año, mi hijo y otros, discúlpenme. Resulta, sin embargo, que en letra chica el reporte indicaba que no había recibido las calificaciones máximas en expresión oral. Ningún niño aprendiz pasó TELPAS, me confesó la directora de la escuela de mi hijo. Mi hijo y otros 5 niños de su clase de 17 les tocó tomar TELPAS nuevamente la semana pasada. No pasó el 4º año, ahora tienen que tomar en 5º. Lo sacaron del aula por 2 días a dar las 4 pruebas. Mi hijo y sus amigos, que se comunican solo en inglés, a pesar del dual immersion, se sienten humillados y perplejos cuando esto pasa. Papi, ¿por qué tengo que probar suficiencia en mi idioma mientras otros niños no?
Me pregunta. En junio de este año mi hijo comienza bachillerato, no sé cómo lo llaman aquí, cuando pasan de primaria, bachillerato. Todavía clasificado como aprendiz de inglés. Mi hijo, y escuchen esto, acaba de ganar las Olimpiadas de toda su escuela en estudios sociales, historia, geografía, humanidades. Es el mejor estudiante de habla inglesa en su escuela y el sábado me dijeron, cuando estaba en el viaje, ganó el concurso de 79 escuelas en Austin, 79 escuelas en historia de los Estados Unidos y Texas. El mejor estudiante de habla inglesa de Austin, es muy posible deba seguir probando al Estado su suficiencia lingüística en inglés en los años por venir. La directora de la nueva escuela a la que irá mi hijo a secundaria no me pudo dar ninguna información sobre las tasas de promoción de los aprendices de inglés en el tiempo que ella ha dirigido la escuela, 5 años. No tenía memoria de haber promovido a nadie. He tratado de investigar las estadísticas de promoción de aprendices del estado de Texas y de la ciudad donde vivo. Llevo 4 años haciendo esta investigación. Austin, donde vivo, Austin, sobre cuántos niños comparten con mi hijo la misma experiencia. No existen estadísticas en el distrito, no existen. Después de días de escudriñar volúmenes enviados por el Departamento de Educación de Texas a la legislatura del estado cada 2 años, tienes que uno pasar por estos volúmenes gigantescos, página por página, buscando dónde está esta documentación. He confirmado que existen más de 1 millón de niños que toman exámenes para probar suficiencia lingüística en inglés. Lo que no es claro es cuántos de ellos son aprendices, entre comillas, como mi hijo, y cuántos de ellos son reclasificados cada año. Las estadísticas son bizantinas. Aquí les doy un examen, es muy difícil leerlas, es casi imposible leer estas estadísticas. Hay 9 diferentes clasificaciones para niños bilingües. Lo que no es claro es cuántos de estos son aprendices, como mi hijo, y cuántos de ellos son reclasificados. Las estadísticas son tan bizantinas que buscan deliberadamente ocultar un hecho. Es casi imposible reclasificar a los aprendices una vez que entran en el sistema. Las publicaciones del Distrito Escolar de Austin distorsionan deliberadamente la realidad, que es la que les mostré, de TELPAS. Solo esa es la información que dan, como si fuesen estas las medidas de éxito. Las publicaciones del Distrito Escolar de Austin distorsionan deliberadamente la realidad y presentan estadísticas de resultados agregados en los exámenes de TELPAS como si fuesen estas las medidas de éxito y reclasificación de sus estudiantes. No lo son. La ley en Texas requiere 3 otros pasos. Primero, demostrar mejora en TELPAS por 2 años consecutivos. Segundo, hacer que tanto la profesora del niño y la directora de la escuela escriban evaluaciones y peticiones individuales. Y tercero, crear un panel de 6 personas que evalúe al niño y dichas peticiones. En Austin es más rápido y fácil sacar un doctorado en mi universidad que conseguir sacar a un niño de la categoría de aprendiz. Lo que el Distrito Escolar de Austin no ha conseguido ocultar, porque estas estadísticas no son manipulables, es que las peores escuelas de bachillerato son para los aprendices hispanos. Las estadísticas del número de aprendices y las que registran hispanos en las docenas de escuelas públicas de Austin indican una correlación casi perfecta. Esto es estadísticamente muy difícil que sea una correlación de 1, pero es una correlación de 1. Casi perfecta conforme los niños pasan de primaria a bachillerato. Ser hispano aprendiz en Austin es moverse de escuelas primarias integradas, en donde están mezclados, a bachilleratos vocacionales, es decir, escuelas secundarias que se especializan en educar trabajadores manuales. Hay 4 de estas escuelas en Austin que otorgan títulos de educación técnica, por ejemplo, como jardinería. Todas tienen mayorías hispanas de más del 90% y del más del 90% de aprendices del inglés. Esta es la historia de sistemas de escolaridad en los que para recibir fondos federales de título 3, Title 3, escuelas locales crean sistemas de clasificación de los que es prácticamente imposible escapar. Mi hijo viene de una familia con privilegios, por lo que semejantes rituales de humillación no afectarán su destino. Pero ¿qué decir de los millares de niños nacidos en los Estados Unidos de familias hispanas que en el estado de Texas, que han sido condenadas al estatus de aprendiz simplemente por el pecado de su apellido,
y la audacia de declarar sus hogares bilingües. ¿Cuál debería ser la responsabilidad del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, en el que participaré la semana que viene, frente a las políticas de los Estados Unidos que desde principios del siglo XIX no han hecho más que tratar a sus poblaciones negras, indígenas e hispanas como extranjeras, ni siquiera ciudadanas de segunda? Lo que sigue haciendo ahora bajo el manto de equidad, por favor, que no se confunda nadie. En los Estados Unidos la lengua de Cervantes no es lengua de conocimiento, es considerada lengua de sirvientas. Y existe una estructura federal, estatal y local que al manufacturar desigualdad produce estadísticas y panfletos que lo ocultan. Gracias. Gracias al profesor Cañizares Esguerra, que nos muestra pues una dimensión local, porque también hay que decir que en Estados Unidos varían las políticas en torno a la adquisición de la lengua para hijos de inmigrantes, pero bueno, con mucha elocuencia presenta esta dificultad entre la integración al sistema escolar y el estigma asociado al manejo de una lengua distinta al inglés. Damos ahora la palabra a Guiomar Chaspusquio. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Otro estudio de caso, una vuelta al pasado, un cambio temático importante. Si me ponen mi PowerPoint, por favor. Pensé que me lo iban a… No. Bien, ya con el título ven el cambio temático. Yo voy a leer para ajustarme a tiempo. El impacto de los comentarios reales editados por publicados en 1617 del Inca Garcilaso en el enriquecimiento y ampliación del español mediante la incorporación de las voces quichuas y sus equivalencias acompañadas de ricas explicaciones sobre los objetos y relaciones del mundo incaico ha sido reconocido por muchos estudiosos y bellamente presentado en la conclusión del ensayo de Vargas Llosa de 2017. El Inca, indio y mestizo, hombre universal, hizo del español una lengua general, global, transcontinental. El trabajo lingüístico sobre los vocablos quichuas y su tratamiento en la más exquisita prosa en español, que explican su carácter de hablante nativo, pero también de destacado filólogo humanista, es una estrategia fundamental para dar a su texto la ansiada autenticidad histórica. Pero además, su método para la incorporación léxica es por completo novedoso respecto de los lexicógrafos de su tiempo. Las voces quichuas en el Inca se explican, se traducen y comentan en vivo. A partir de las explicaciones semánticas, el Inca Garcilaso escribe páginas y páginas sobre cada dominio de la vida incaica. Así la palabra recibe su sentido propio al ser reintegrada a su contexto vital. En esta brevísima ponencia me referiré a un texto que más de 3 siglos después recoge el repertorio de voces quichuas del Inca bajo un formato textual diferente, un instrumento convencional, el glosario, es decir, un catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones incluidas en un texto, seguido de su significación o comentario. Me refiero al glosario de voces quichuas, incluido como apéndice en la edición crítica de Ángel Rosenblatt de los Comentarios Reales, que fue publicada en Buenos Aires por MC en 1943-1944 y que se convirtió en una edición de referencia de posteriores reediciones a lo largo del siglo XX. Cabe preguntarse el porqué y el para qué de este glosario, en principio tardío de los Comentarios Reales, que hasta donde yo sé no ha llamado la atención ni de la crítica ni de la lingüística. La edición argentina de 1943-1944 es encabezada por un prólogo que otorga a los Comentarios Reales un alto significado político en la historia americana. Se trata de un texto elaborado por Ricardo Rojas, una figura crucial en la formación del campo intelectual argentino de la primera mitad del siglo XX.
Rojas realizó una obra académica y creativa muy relevante y sobre todo propuso una estética nueva y un programa filológico-cultural para Argentina y para América Latina que conjugaba las raíces indígenas con el legado hispánico a partir de la recuperación y estudio del acervo americano. Fue además el ideólogo de distintas instituciones en la Universidad de Buenos Aires, entre ellas el Instituto de Filología, inaugurado en 1923, al que perteneció en distintos momentos de su carrera Ángel Rosenblatt. Este instituto respondía al propósito de Rojas de estudiar la lengua española hablada en la región con sus variedades y rasgos distintivos, como también las lenguas indígenas y los fenómenos de contacto lingüístico. El eje de lectura de los comentarios reales que vertebra el prólogo de Rojas es fundamentalmente político. Allí enlaza explícitamente este libro, esta obra, con la gesta libertaria de José de San Martín, quien tuvo la intención no concretada de publicarlos en 1814 ante la escasez de ejemplares producida por la prohibición de su distribución en América por la cédula real de 1782, luego de la rebelión de Tupac Amaru. Mediante una eficaz operación discursiva, Rojas nombra a San Martín patrono de la edición argentina, edición que de este modo se convierte simbólicamente en la realización del proyecto Trunco de 1814, enmarcado en la gesta independentista americana. El editor Ángel Rosenblatt, un estudioso eminente del Instituto de Filología, pertenencia institucional que exhibe en la portada del libro, elabora el glosario quichua español que sistematiza mediante procedimientos lexicográficos establecidos el caudal léxico quichua incorporado a lo largo de los 2 tomos de los comentarios reales. Se trata de 440 lemas que incluyen también nombres de lugar y de persona. Estos se explican con citas textuales del Inca, a las que se agregan, en muchos casos, explicaciones adicionales que informan sobre variantes formales en otros autores, sobre la persistencia y la distribución de los usos con sus significados en distintas regiones americanas en el momento de composición del glosario. Estos agregados a las citas de las explicaciones del Inca se basan en conocimiento y datos propios y en abundantes fuentes históricas y contemporáneas, cronistas, lexicógrafos de los siglos XVI y XVII e investigadores contemporáneos de distintas regiones de América. En la proyección ven un ejemplo del lema tzara, maíz, que ofrece variados hipónimos que han perdurado en distintas formas y acepciones en el español americano. Lo que tienen allí es toda la entrada, el artículo de Rosenblatt. El glosario, como ven, cumple su función principal de catalogar e informar los significados de las voces quichuas contenidas en los comentarios reales. Pero además, el análisis de los artículos permite reconocer funciones textuales adicionales. Por razones de espacio, solo mencionaré algunas de las principales. Por una parte, el glosario informa sobre las voces quichuas que han penetrado en ese momento en el español americano general. Por ejemplo, chacra, china, choclo, chucho, huasca, mate, palta, pampa, pucará, puma, poroto, quinua, uturunco, vicuña, vizcacha, yuta, zapallo, o en zonas más restringidas de América del Sur, como Sara, Saramiscu, Mote, Caracha, Carachiento. También Rosenblatt, otra función de su glosario, es resolver lagunas que el mismo Inca reconoce tener cuando no recuerda la forma quichua, ¿no? Como es el caso de una entrada muy citada que es la de Pepino, Cacham. En otros casos, brinda datos que nos permiten comprender fenómenos de variación léxica contemporánea en las variedades del español, como es el caso de calabaza, zapallo. Rosenblatt no solo sistematiza y comenta el vocabulario quichua introducido discursivamente en los comentarios reales, sino que además realiza una actualización, un estudio sincrónico de la persistencia y penetración del quichua en el español de América. De este modo, realiza uno de los objetivos del programa filológico pensado por Ricardo Rojas para el Instituto de Filología, pero también es relevante agregar que ese objetivo perduró en el pensamiento de Rojas en textos no publicados, textos que han sido llamados por Diego Ventivegna textos fantasmagóricos,
elaborados alrededor de 1939, es decir, un año más cercano a esta edición crítica de los comentarios reales. En esos textos, Rojas enuncia un programa para la construcción de un archivo bibliográfico de la lengua quichua, pensado no solo en términos históricos, sino también como archivo del presente, en el que figura el estudio científico de palabras quichuas incorporadas al castellano, con su historia y textos que las autorizan, así como de los topónimos, patronímicos y gentilicios, nombres de fauna y flora, entre otros temas. El glosario de Rosenblatt es, a mi criterio, un efecto concreto de aquellos textos fantasmagóricos que captura y vuelve vigente material lingüístico invalorable en la configuración de una cultura que Rojas piensa como la fusión entre lo europeo y lo americano. Esto es una cita de Ventiveña. Rosenblatt, editor, trasciende la obra que anota, dado que no solo ordena y precisa el vocabulario, sino que además captura un estado de lengua posterior. Con el glosario construye otro texto, en términos de Chartier, y suma a esta edición ejemplar de los comentarios reales un instrumento lexicográfico valioso para el conocimiento de la presencia y evolución de indigenismos en el español americano. Sin considerar el glosario, Beatriz Colombi ha analizado inteligentemente este trabajo crítico de Rosenblatt. Ha demostrado que las diferentes actitudes y decisiones respecto del original combinan fidelidad y modernización, y lo que Rosenblatt llama mosaico ortográfico, que resulta de la fusión de criterios editoriales de distintas épocas que sumados dan por resultado una miscelánea de intervenciones sobre el texto. La autora propone que Rosenblatt aspiraba a realizar una edición transhistórica, cuya validez pudiera vencer tanto el anacronismo de la fijación como el desgaste del paso del tiempo. Creo que este efecto transhistórico es el que logra el glosario, en tanto instrumento lingüístico codificado y actualizado al momento de su composición. En el marco de un texto de remarcado voltaje político-ideológico, el glosario consuma un aspecto esencial del proyecto político-cultural de Rojas, estudiar y describir las lenguas indígenas americanas y su impacto en el español. El efecto político-lingüístico es evidente. Demostrar científicamente la penetración y consolidación de los vocablos de origen quichua, sedimentos portadores de la cultura inca en el español del siglo XX, un español consecuentemente más rico, transcontinental y global, que sirve a la expresión y comunicación de una comunidad más amplia y diversa. Gracias. Muchas gracias, profesora. Además, una presentación que dialoga muy bien con varias de las presentaciones de los paneles anteriores en encuentros y encuentros y contactos lingüísticos y en el de viajes y tornaviajes, y que nos trae otra dimensión, además de la andina y la mexicana. Damos ahora la palabra al último panelista de la mesa, José Luis García Delgado. Muy bien, muchas gracias. ¿Me dejas ponerme de pie, presidenta? Me pongo de pie porque estoy más acostumbrado a hablar de pie y esta hora además es muy peligrosa. Y siendo el último de los panelistas todavía más, ¿no? Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y a los compañeros de mesa y a la presidenta. Es estupendo participar en un panel presididos por quien es presidenta de una institución tan prestigiosa en el mundo de la cultura hispana como es el Colegio de México. Muy rápidamente, ¿qué es lo que les quiero yo transmitir? Dos tipos de razones, o dos grupos de razones. Unas que avalan la autoestima, como hablantes de español, y otro grupo que atiende a la autoexigencia que nos debemos los hablantes de español para asegurar un futuro saludable a nuestra lengua. Me voy a mover, por tanto, entre la justificada autoestima y la obligada autoexigencia. Muy rápidamente, casi un esquema. Razones para la autoestima, que tan buena es, desde todo punto de vista,
en las realizaciones de la persona y en las realizaciones colectivas, ¿no? La autoestima siempre empuja, alienta, ¿no? Incentiva, ¿no? De orden cuantitativo y de orden cualitativo, los conocemos muy bien, en los files sucesivos, ya estamos en el 9º, yo tuve la suerte de participar en el 2º y en el 4º. Esto se repite una y otra vez y está muy bien porque la autoestima nos ayuda, digamos, nos da fuerza, ¿no? Entonces, la autoestima, las razones de la autoestima son de orden cuantitativo y cualitativo. De orden cuantitativo, realmente tenemos a nuestra espalda un siglo impresionante para el crecimiento del número de hablantes, ¿no? De español. Prácticamente se ha multiplicado por 6 el número de hablantes de español. Se calcula que en 1920 se aproximaran, no llegarían a 100 millones, estamos cerca de los 600 millones, sumando unos y otros, ¿no? Entre los hablantes nativos y quienes hablan aquí o como segunda lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene desgloses también extraordinariamente llamativos. En Europa casi 100 millones, es un tema muy poco conocido, ¿no? Pensamos que en Europa solo están los 40 y tantos de la península y de las islas de dominio, de soberanía española, de España, pero son casi 100 millones, ¿no? Todos esos enclaves de inmigración en unos u otros países europeos. En Estados Unidos a Clinton le pudieron votar 20 millones de hispanos, le pudieron votar, eran muchos, le pudieron votar 11 millones de hispanos inscritos como votantes. Había muchos más hispanos en Estados Unidos residentes, pero con derecho a voto, que es, digamos, es restrictivo, 11 millones. A Biden lo han podido votar 32 millones, no han pasado apenas 30 años, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Razones de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, estamos en el CILE y este es lo más repetido, porque estamos bajo, digamos, el cobijo de la Asociación de Academias de la Lengua Española, impresionante, ¿no? Nunca se lo pagaremos suficientemente ni se lo compensaremos al trabajo de los académicos, haber normativizado una lengua que, como todas las grandes lenguas, tienden a la fragmentación, a la dispersión, ¿no? Se ha conseguido yo creo que realmente impresionante, impagable, ¿no? Esta labor de hacer una ortografía, una gramática, un diccionario consensuado, único, consensuado, con toda la flexibilidad que después queramos de acentos, de matices, de tonos, etcétera, ¿no? Pero ninguna otra gran lengua, no soy lingüista, pero me parece que lo puedo afirmar, ninguna entre ustedes hay algunos buenos lingüistas, ninguna otra gran lengua ha conseguido algo parecido, ¿no? Una lengua además que es milenaria, o sea que el paso del tiempo, la inercia en el paso del tiempo de las lenguas es, insisto, a la fragmentación, a la dispersión, ¿no? Hemos conseguido que nos entendamos en Cádiz y en el antiplano boliviano, ¿no? Y en la Patagonia y en Burgos, ¿no? Esto muy impresionante, ¿no? Que no solo que nos entendamos, que utilizamos prácticamente el 90% de términos equivalentes y de iguales significados, ¿no? Razones para autoestima, estupendo, ¿no? Pero la autoestima en todo caso no debe dar lugar a la autocomplacencia, si me dejan ustedes ese juego de palabras, ¿no? La autoestima es muy buena, a nivel personal y a nivel colectivo, insisto. La autocomplacencia yo creo que es muy mala compañera, ¿no? La autocomplacencia relaja, ¿no? Esa greguería de Gómez de la Serna, estupenda, ¿no? Tiene estupendas greguerías. Hay un libro solo con greguerías, ¿no? Saben que Ramón Gómez de la Serna, un tipo muy talentoso que perdió desperdició desde mi punto de vista en gran parte su talento en chispazos. Los chispazos eran las greguerías, algunos de ellos extraordinariamente importantes. Bueno, hizo alguna novela, etcétera, ¿no? No es cuestión ahora de valorar uno u otros aspectos la obra de Ramón Gómez de la Serna, pero tiene greguerías extraordinarias. Autocomplacencia, hay una estupenda, ¿no? ¿Está usted cómodo? ¿Bien cómodo? Entonces fuera, esto es la vida. Entonces, la autocomplacencia es mala. Yo prefiero, al hablar de español, hablar de autoexigencia, ¿no? Que es casi lo contrario de autocomplacencia. ¿Y por qué autoexigencia? Y voy muy rápido, también les enumero
tres tipos de razones. Uno, hasta ahora la demografía ha sido nuestra providencia, ha sido nuestra suerte. De esos 100 a 600 millones, crecimiento vegetativo, prácticamente. Bueno, un residuo de quienes lo han aprendido como segunda lengua, afortunadamente, en los últimos 20, 30 años, pues creciente número de estudiosos, etc. Pero, en fin, el grueso, mientras las políticas dormitaban, es una expresión del presidente de la Real Academia, del director de la Real Academia Española y presidente precisamente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, mientras las políticas de promoción lingüística, de promoción del español dormitaban, la demografía nos hacía el trabajo. Hasta ahora ha sido la demografía. Hemos hecho muy poco. Hay otras buenas, grandes lenguas que desde hace 50, 60, en algún caso más de 100 años, están haciendo una política muy activa de promoción. Nosotros hemos hecho para el español en América que habla español, en España, muy poco. Y solo muy recientemente nos hemos empezado a dar cuenta de que este es un producto extraordinariamente valioso, ¿no? Nuestro producto cultural más valioso. Desde el punto de vista internacional hay que quitarlo de cultural. Es el más conocido, el más valioso de todos desde el punto de vista internacional, que nos hace internacionales. Todos los países que hablan español, digamos, internacionalmente son el español y después ya todo lo demás, ¿no? Me gusta a mí decir, ¿no? Entonces, hasta ahora, insisto, el trabajo no lo ha hecho de la demografía y ahora hay que empezar a pensar en otras cosas, autoexigencia. Hay que hacer políticas de promoción activa, inteligentes, eficaces, de promoción del español, ¿no? No nos cabe otra si queremos seguir asegurando una posición relevante del español en el orden internacional, en el mundo globalizado. Hay tres requisitos para hacer una política de promoción importante del español. Se me ocurren a mí. Uno, por supuesto, elevar el rango desde el punto de vista de las políticas, elevar el rango, o sea, dotarle de la importancia que tiene efectivamente, ¿no? Hasta ahora ha sido una cosa muy colateral en las distintas administraciones públicas de los países que hablan español, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos una Secretaría de Estado en España. Bueno, estupendo, ¿no? Pero tal vez llega, bienvenida sea, pero realmente llega tarde. Otros países lo tienen, otros países que hablan español. ¿Qué rango? ¿A qué rango se sitúa, se le atribuye a este primer bien, a este valor, a este bien, el más valioso de todos los que tenemos los países hispanohablantes? Primera condición que les decía, elevar el rango, la consideración tal. Los CILES pueden ayudar un poco a eso, desde luego. Segundo, la coordinación interna entre, digamos, de los organismos, entidades, instituciones que se han de dedicar a ello algún esfuerzo, ¿no? Pensando en el caso español, tienen competencias Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, otras instituciones, institutos, etcétera. No siempre están debidamente coordinados. Hay solapamientos, hay repeticiones, hay ángulos muertos que nadie atiende, ninguna de esas instituciones, institutos, entidades, etcétera. Y tercer requisito importantísimo, política panhispánica. Cada uno por nuestra cuenta vamos a poder poco. Todos, los 19 países que hablamos español, que la tenemos como lengua oficial o mayoritaria, claro, somos un conjunto que todos a una, claro que vamos a tener mucha más fuerza política panhispánica, y que yo creo que queda mucho por hacer. Curiosamente, las academias se han organizado para hacer política panhispánica en el terreno de la lengua, ¿no? En el terreno de los grandes códigos de toda lengua culta, decíamos antes, recordábamos, ¿no? Pero en términos de política de promoción, los estados, los gobiernos correspondientes respectivos tienen que hacer. Hay mucho y queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Hay 2 minutos. Bueno, entonces termino. Y queda mucho por hacer. Hay ángulos muertos. El más importante de todos, África.
es el único continente, va a crecer su población. En Nigeria se calcula que dentro de 25 años, en 2050, va a tener tanta población como ahora toda América Latina. ¿Qué presencia tiene el español en África? Absolutamente marginal, residual. ¿Qué estamos haciendo para penetrar ahí? Están penetrando con fuerza el portugués, que ya tenía posiciones de ventaja, inicial de ventaja, está penetrando el francés, que también las tenía, el inglés, que lo tiene como lengua franca, etcétera, el alemán, el chino ahora. Bueno, solo por citar. Y miren lo que pasa en Estados Unidos, nos llenamos la boca, 50 millones, 60 millones de hablantes españoles en Estados Unidos. Miren cuál es la situación, lo que nos acaba de relatar Jorge, ¿no? ¿Cuál es la calidad del español que hablan los hispanos en Estados Unidos mayoritariamente? Segundo, bueno, tengo que terminar, me quedan entonces 30 segundos. Segundo, cuando la globalización ha abierto definitivamente un mercado global de lenguas, con el inglés como lengua franca, ¿de qué va a depender las posiciones de unas y otras lenguas? Del valor que aporten. ¿Y qué quiero decir con esto? Va digamos, del prestigio que adquieran, ¿no? De lo que con ellas se produzca, lo que con ellas se intercambie, lo que con ellas se investigue, lo que con ellas se difunda en términos científicos y de comunicación. Eso, claro, lleva calidad, esfuerzo científico, calidad institucional, competitividad económica. Bueno, repasemos lo que consideramos cada uno de nosotros que en el mundo hispano, cómo estamos situados al respecto. Calidad institucional, calidad de nuestras democracias, de nuestras economías, de nuestros sistemas de ciencia. Y tercero, y ya sí que termino, Presidenta, gracias y perdón, ante la revolución, cuando la revolución tecnológica ha irrumpido en nuestras sociedades y nuestras vidas, con más máquinas, como le gusta también decir al presidente, al director de la Real Academia Española, con más máquinas que hablan español que hablantes, que personas que lo hablan, ¿cuál es la posición del español y de qué va a depender la posición del español en ese ecosistema digital, si me dejan ustedes decirlo así, o inteligencia artificial? Por supuesto, van a ser muy importantes las infraestructuras tecnológicas, pero tanto, mucho más, el capital humano. Capital físico, pero capital humano. ¿Y el capital humano qué es? Formación, capacitación, educación. ¿Cómo estamos los países hispanos en esto? ¿Cómo está España y el conjunto de los países hispanos en términos comparados con esto? Autoexigencia. El siglo XXI debe ser el siglo del español, nos decía el otro día el rey. Hagamos lo posible, añadía, muy bien. Pongámonos las pilas, que se las pongan nuestros gobiernos y todos y cada uno de nosotros en lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Sí, me tocó el ingrato papel de llevar el tiempo, pero le agradezco a todos los panelistas el manejo bastante prudente del tiempo. Nada más quisiera hacer dos comentarios. Una que justamente en mi experiencia como presidenta del colegio, algo de lo que me ha tocado es un creciente interés de universidades y del sector académico en China, en Corea, en Japón, por el aprendizaje del español, ¿no? Eso me parece algo muy interesante que he visto en los años más recientes. Y la otra cosa que quería decir, a mí hace 4 años me tocó estar en una mesa sobre el español como lengua de comunicación, del conocimiento científico. Entonces, ahora tenemos una cantidad de formas de medir y de ver la evolución con las bibliometrías y con todo lo que nos da la posibilidad, la red. Y a 4 años de ese congreso, yo veo por un lado que el inglés ha perdido presencia relativa, en términos de volumen no, pero en relativa sí, de ser más del 90% de todos los contenidos del Web of Science en inglés, ahora es 60%.
que es un indicador. El español es el tercer lenguaje más de contenidos de la Web of Science, 4%. Yo creo que ahí también hay mucho que hacer en términos de políticas y acceso abierto. Pero hay un dato que a mí me parece muy interesante en estas paradojas que se plantean ahora, que es el uso del español como, bueno, como el acceso abierto también abre las posibilidades de manera impresionante. Las únicas estadísticas que conozco obviamente son de los materiales del colegio porque los revisamos continuamente, pero por ejemplo el Diccionario del Español de México, que aquí está uno de los lexicógrafos que integra el equipo, tiene más consultas en inglés que en ningún otro país, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos que en ningún otro país. Entonces, donde más consultan nuestra versión digital del Diccionario del Español de México es en Estados Unidos, después México, después Colombia y España, ¿no? Pero eso y las descargas de libros y de los artículos de revista, porque también el sector académico en español ha tenido una política muy asertiva de acceso abierto en las revistas científicas, hacen que cuando ves los números hay un incremento y una dispersión, en el caso de los materiales del colegio, en más de 170 países en los últimos 6 meses de descargas, que habla de también esa demanda y ese interés en leer en español. Y bueno, yo agregaría las autoexigencias o retos, el mantener esta política de acceso abierto como parte de esta soft diplomacy, ¿no? Diplomacia suave. Como fueron muy cuidadosos con el tiempo todos nuestros ponentes, tenemos espacio para 2 preguntas. Para 2 preguntas y regresarles a ellos para una intervención final de 1 minuto. Entonces, no sé si hubiera, y si no, ya regresamos directo al panel. Bueno, 1, 2. Entonces, primero ahí arriba y luego acá abajo, juntas. Pueden hacer las 2 preguntas y luego ya regresamos al panel. Todas de un tirón y para que regresemos al panel. Primero acá la que tiene la compañera el micrófono y después usted, porque ya se lo pasaron. Bueno, yo en verdad tenía una serie de cuestiones que no sabía bien cómo resumir, pero creo que me voy a quedar con la siguiente. Ha dicho el último… vale, que me tenía que acercar. Vale. Ha dicho el último panelista que debemos cuidar la lengua española. Y yo estoy de acuerdo. Yo, pese a que sea bastante positiva con este tema, porque yo creo que la globalización fortalece todos los idiomas, es decir, yo creo que gracias a la globalización la gente tiene ganas de aprender todo tipo de idiomas, tanto idiomas muy populares como el español, como el francés, como idiomas más minoritarios. Mi pregunta sería, ¿cómo conseguimos esa calidad del lenguaje? Es decir, una familia, no sé, de Guatemala que emigra a Canadá o al país que sea, ¿cómo hacemos para que esa familia no solo mantenga la lengua castellana, sino que además la mantenga con cierta riqueza, que no pierda su oralidad, que no pierda las canciones, que no pierda los cuentos? ¿Cómo hacemos eso? Sería mi pregunta. Porque lógicamente no es fácil, porque si una familia colombiana se va a Alemania y son los únicos colombianos de la ciudad, va a ser muy complicado hacer eso, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Puede pasarle así el micrófono para atrás? Gracias. Sí, más o menos un poco en la misma vía. Mi pregunta tiene que ver con si cuenta usted, doctor José Luis, con algunos datos, digamos, precisos, recientes, sobre este crecimiento del español, sobre, no sé, las experiencias quizás que hay actuales en el mundo, no solamente en España, sino en otros países, que puedan permitirnos justamente vislumbrar un poco el desarrollo y qué necesitaríamos hacer para que lo logremos todos juntos, para que esto crezca. Yo les puedo decir que para el 2050 la población en países de habla hispana dejará de crecer, ¿no? Se estancará y, digo, como demógrafa es lo que puedo contribuir a esta mesa. Entonces, vamos en el mismo orden, 2 minutos cada quien para cerrar el panel a tiempo, ¿le parece? Sí, para responder y hacer un comentario de cierre, las 2 cosas.
No, empezamos. Es- ¿Usted quiere empezar o quiere cerrar? Yo prefiero cerrar porque en esta cuestión prefiero que hablen mis compañeros. Ok, entonces, por favor. Sobre la pregunta que hacen los guatemaltecos en Canadá, no es un problema moral, es un problema institucional. Los guatemaltecos estarán interesados en mantener su idioma si es que en las escuelas es un idioma valioso, si es que en las universidades es un idioma valioso, en donde se publica conocimiento y no es solo un idioma de jardineros o de sirvientas. Sí, no es un problema de que tengan cuentos para contarse dentro de la casa, porque los niños irán a jugar con otros niños que no saben el español y no les interesará hablar el español dentro de su casa, como pasa con la mayoría de poblaciones hispanas en los Estados Unidos. Para la segunda generación, las poblaciones hispanas ya han dejado de hablar español. Y eso es una cosa generalizada, a pesar de los programas de televisión y las cadenas de televisión que mantienen el español en ciertas regiones como son California y Florida. Pero en general son problemas institucionales que tienen que ver con el estatus de la lengua dentro de estas sociedades, que van más allá de las políticas lingüísticas que puedan hacerse en España o en México. Gracias. Profesora. Bueno, no puedo más que coincidir con mi colega. Me parece que el valor de la lengua, en eso hay un componente de lo institucional muy importante, y creo que con los casos que ha comentado está bien manifiesto, ¿no? Un país con semejante acogida de hablantes de español y que los niños pasen por estas situaciones. Yo quería justamente hacerle una pregunta que adelanto, que es si esta situación es igual en los 50 estados de Estados Unidos o si hay desigualdades. Es muy probable que sí. En Texas es que la que yo he estudiado en gran detalle. No. Pero el problema con estas políticas de lenguaje, que son Title III, es que son formas de financiamiento escolares de un sistema de escolaridad en primaria y en secundaria que depende de financiamiento local. Y los barrios pobres dependen de fuentes fiscales federales. Y las fuentes fiscales federales tienen este tipo de requerimientos. Entonces, en las zonas más pobres, las escuelas dependen de este tipo de dinero y necesitan que los niños queden atrapados en estos sistemas de bilingüalidad y escolaridad para que puedan tener financiamiento. Es una cosa, es la banalidad del mal. Bueno, no sé qué añadir. Esto a propósito de la calidad, de como me ocurre apuntar de en tanto en cuanto como lengua aprendida, como segunda lengua. Yo creo que hay un terreno en el que algunos de ustedes sin duda conocen mejor el tema que yo. Hay nos queda mucho recorrido y mucho espacio por ganar, el terreno de la certificación. Yo creo que no lo tenemos bien resuelto tampoco, por lo que yo he empezado a estudiar también del tema, ¿no? La certificación, en términos de calidad del español, de quien lo aprende, también está demasiado dispersa. No hay una política común, no tenemos un certificado prestigiado a escala internacional, un único, algunos pocos buenos certificados panhispánicos sería la ideal, ¿no? Hay alguno, pero yo creo que ese es un terreno, por lo que yo he empezado a estudiar en Estados Unidos, aquello es un puzzle extraordinario, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho terreno por ganar, ¿no? Por mejorar, mucho espacio por mejorar, ¿no? En términos de, digamos, la calidad que liga con la certificación. Y también la otra pregunta, políticas de promoción. Hay que volcarse, ¿no? Hay que volcarse en políticas de promoción. Bueno, para eso están los políticos, ¿no? Y su responsabilidad, ¿no? De idear, de programar, de construir políticas y con tenacidad, con perseverancia, ¿no? Políticas de promoción del español, ¿no? Yo a veces, déjenme decirlo, como lo he dicho en otros foros públicos, pero la política
la política de promoción de una lengua, como la política de promoción del español, a escala de cada uno de nuestros países, de nuestros estados, tenía que ser eso, políticas de Estado, ¿no? No tienen que ser políticas de gobierno. El Instituto Cervantes, por ejemplo, tendría que tener una dirección que no dependiera de los gobiernos, es una política de Estado. Y eso, claro, también eso facilitaría programar en el medio-largo plazo, ¿no? Y después la política, hacer las cosas conjuntamente, ¿no? Somos 600 millones o 450 o 500 millones de nativos, de hablantes nativos. 500 millones es un peso específico extraordinario para hacer labor de empuje, de presión, de lobby, como quieran ustedes, ¿no? Cada uno por nuestra cuenta, pues apenas pesamos nada, ¿no? Y sobre todo eso lo tenemos que tener, déjenme decirlo, lo tenemos que tener muy claro los españoles. Los españoles, España tiene la legitimidad de origen en la lengua española, pero la legitimidad de ejercicio está al otro lado del Atlántico, porque allí hay, ¿cuántos? 550 millones, 400 o 500 millones, ¿no? Tenemos que ir siempre de la mano de ellos, porque si no, conseguiremos muy poco. Gracias. Yo quisiera decir que en términos del crecimiento de hispanohablantes, el profesor empezó hablando de la demografía, entonces la demografía ya no va a ser ese proceso de crecimiento natural, pero sí tenemos, no tengo el dato exacto porque tendría que separar por población en países hispanohablantes o no, pero sí tenemos, yo creo que cerca de 25 millones de hispanohablantes viviendo en países no hispanohablantes, ¿no? Entonces, ese tema de cómo nos acercamos a esa población, por supuesto que hay partes que tienen que ver con la integración al sistema educativo, que tienen que ver con la conservación de la lengua, con la lengua como un factor de identidad y de orgullo, ¿no? No como algo que intentas ocultar y no traspasar de una generación a otra, en donde yo creo que las políticas de Estado de los países que somos hispanohablantes pueden intervenir. No sé si sea un ejemplo válido. El gobierno mexicano inició poco antes de la pandemia una iniciativa que se llama Instituto Virtual César Chávez, que tiene como objetivo acercarse a los 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y poner a la mano una serie de contenidos, de lecturas, de libros, de música, de tradición oral a través de medios digitales y de acceso abierto. No sé qué tanto ha funcionado, ya tiene 4 años funcionando esta iniciativa, pero yo supongo que ahí hay una parte de fortalecimiento del español como lengua hablada y como lengua viva y como lengua que se valora en el uso cotidiano y a lo largo de la vida de las personas. Y creo que este tema de las diásporas actuales y la preservación, la conservación del español y el acercamiento al español para ellos y sus hijos, pues es un tema abierto para futuros siglos, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora al coordinador de la mesa, quien hará un comentario final. Bueno, yo simplemente quería compartir con ustedes 3 o 4 ideas que me han ido surgiendo al hilo de las intervenciones de mis compañeros. La primera es sobre la situación del español en Estados Unidos, peor de lo que probablemente imaginábamos la mayoría de nosotros. Y a raíz precisamente de esas reflexiones, de esas vivencias, a mí me ha parecido que en Estados Unidos el español, indudablemente la lengua de Cervantes, no es tanto la lengua del Quijote como la lengua de la ilustre fregona, por la situación de subordinación en que se encuentra. La segunda, que la demografía debe dar paso a la política de la lengua y a una verdadera política de Estado. Y que esa política de Estado, por lo que nos ha dicho el profesor García Delgado, es especialmente importante en Estados Unidos y en África. La tercera es más bien una pregunta. Es si en la era de la globalización la economía tira de la lengua o la lengua tira de la economía. Y la última, no sé si sería una conclusión demasiado optimista o demasiado voluntarista, ¿no? Y es la confianza, como digo, tal vez excesivamente optimista, de que la lengua española que inventó la palabra liberalismo hace 212 años pueda contribuir a refundar la lengua de la globalización. Nada más, muchas gracias. Yo creo que sí, levantar la sesión, sí.
Bueno, pues muchas gracias. Ha sido una excelente sesión. Gracias a todos ustedes por su asistencia.